Ahora, vamos a ver, vamos a ver acerca de la sesión 1. Vamos a empezar a ver. A ver, de acuerdo a la base legal, ¿cómo puedo determinar mi riesgo legal en SCT? A la base legal, ¿cómo puedo determinar mi riesgo legal? Normalmente, mira, cuando tienes una organización, haces como una matriz de requisitos legales. Esto es bastante importante cuando se inicia con una organización. Entonces se menciona acerca de, es en la matriz, tiene, ok, voy a colocar acá todas las leyes que me competen y lo primero coloco como una matriz, ¿no? En la primera columna todas las leyes que me competen, en la segunda columna se hace un desglose de justamente, no, es de manera, ok, te respondo a la primera pregunta, ¿ok? Entonces, hay como un desglose, ¿no? Un desglose de cuáles son los factores que da, por ejemplo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y que competen a mi sector. Si competen a mi sector, por ejemplo, yo soy construcción, como menciona, ¿no? Ok, ¿qué factores de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo competen al sector construcción? Ya que coloco, ¿no? Ok, ¿cumple o no cumple? ¿Qué me determina? Ok, política es de manera muy general, entonces sí compete a todos los sectores. A ver, a todos los sectores, en todos los sectores. Entonces, es una matriz de requisitos legales para netamente el cumplimiento legal de la parte de seguridad y salud en el trabajo. También hay una matriz de requisitos legales para ambiental. Pero hablando netamente de seguridad, pues también se tiene, normalmente se trabaja con el área de seguridad y con el área legal de la organización. Entonces, ahí vemos el tema de cuál es el cumplimiento, si es que cumplo o no con la normativa, y si es que de repente me faltaría algo, hago justamente planes de acción. Ya, a ver, las normativas para construcción civil, ¿es la misma o son distintas? Las normativas para construcción, las normativas para construcción, sí, bueno, hace un momento, hace unos 4 años, en el 2019, salió el reglamento justamente de seguridad y salud en el trabajo en construcción. Es la 005 del 2019, o 0050 del 2019. Entonces, recién salió el reglamento del sector construcción. El sector construcción no tenía un reglamento como tal, tenía una norma que venía del Reglamento Nacional de Edificaciones, y dentro de ese apartado había un ítem de seguridad, que es la G050, sí, 011-2019. De la 050, G050 que pertenecía al Reglamento Nacional de Edificaciones. Dentro de eso había un ítem que era G050 y que te determinaba, ¿no? Pero era un netamente de la parte de edificaciones. Pero en el 2019 justamente salió este reglamento netamente para construcción. Entonces, ya con este reglamento ya se determina, por ejemplo, el tema algo diferente con las otras industrias, es el tema de los comités, ¿no? Ahí te mencionan que el comité, tiene que haber un comité netamente en el sector construcción, ¿no? Un comité dentro de la obra, determinado de diferente manera, muy diferente al tema del comité electoral o comité justamente de salud en el trabajo que hay en los diferentes sectores, ¿no? El sector manufactura, etcétera. Entonces, por eso cada industria o cada sector tiene su reglamento. El reglamento netamente de construcción salió hace poco, hace unos, ¿cuántos años? Hace unos 4 años. Otras industrias sí lo tienen de ya un poco más de tiempo. Pero bueno, netamente aspectos legales o algo por el estilo ya lo ve también, bueno, lo determina cada ente, ¿no? Entonces, hace poco salió este decreto supremo, pero recordar que estos reglamentos sí son sectoriales: reglamento de construcción, reglamento de minería, reglamento de pesca, reglamento de manufactura. Bueno, reglamento como tal de manufactura no hay, pero nos podemos regir en el sector agro no hay específico de normativa, no. Pero, como menciono, son netamente sectoriales, pero la que es macro y la que, por ejemplo, es madre y la que tenemos que cumplir la ley netamente es la 29783. Si no tenemos un reglamento como tal que nos especifique o que sea bastante específico según el sector, nos regimos a la ley de seguridad y salud en el trabajo, que es la 29783. Por ejemplo, el tema del agro no tiene específicamente un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nos regimos netamente a qué? Al tema de, ¿por
porque es justamente la madre de todos los reglamentos, la ley, ¿no? Ahora, la investigación de accidentes e incidentes. ¿Cómo investigamos netamente? ¿Cómo investigamos? En el proceso de investigación tenemos acciones iniciales, ¿no? Ok, ¿qué acciones iniciales tenemos que tomar? De ahí hacemos un tema de recopilación de información, importante en el proceso de investigación, recopilar la información necesaria para determinar la parte causal. Y de ahí analizamos las causas posibles. Las causas, podemos hacer diferentes metodologías para usar o para determinar este análisis de causa. A ver, respondiendo a otra pregunta, a ver, nos oculta poder guiarse a otras normas internacionales en caso no hay normativa específica. Eh, pues, no, netamente normas internacionales, no. Puedes regirte también a estándares internacionales, ¿no? Estándares internacionales. Entonces, siempre hay estándares internacionales, pero tú, como parte de nuestro país, nos regimos a la 29783. Y justamente 29783 menciona también que te puedes regir a estándares internacionales. Entonces, si no hay un tema específico dentro del marco legal, puedes también regirte a un tema de estándares internacionales. Normas como tal, porque no es una normativa que nos diga, oye, no te tienes que cumplir como país, no. Son estándares internacionales. Entonces, no nos indica que es un tema de cumplimiento legal, porque basta con que tú cumplas con el tema de la 29783, pero si tú quieres ir más allá también, porque muchas veces está, bueno, puede tener un vacío legal el 29783, pero puedes regirte a estándares internacionales, ya sea, no sé, pues estándares de la OSHA, que tiene que ver con el tema de Estados Unidos, puedes regirte con los estándares europeos, la UN. Entonces va a depender, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos guiar por estándares internacionales? Bueno, analizamos las causas, diferentes metodologías, determinamos acciones correctivas de acuerdo a este análisis de causas correctivas, ojo, correctivas, y de repente también podemos ejecutar acciones preventivas. También hacemos un tema de informar y administrar la documentación. Es bastante importante en el proceso de investigación tener toda la documentación a la mano. Esto quiere decir que sea registros, sea justamente registros, por ejemplo, de capacitaciones de la persona, registro de entrega de PPs, registros de inducción a la persona, etcétera, depende a lo que justamente sucedió, ¿no? Sucedió en el tema del accidente o incidente. Y también un seguimiento de las acciones correctivas. Entonces, no es que tú determines acciones y dices, bueno, ya el plazo es para julio, el responsable es tal persona. Tienes que hacer un seguimiento para que justamente esas acciones se lleguen a cerrar. Entonces, acá tenemos el proceso de investigación, que son 6 pasos. En acciones iniciales, ¿qué debo hacer cuando sucede el accidente? ¿Qué debo realizar como primeros pasos, por ejemplo? Tenemos que asegurar el tema de los primeros auxilios y solicitar servicios de emergencia. Por ejemplo, en el tema de primeros auxilios va un personal de salud ocupacional a determinar, de repente a cuestionar, de repente si es que está consciente la persona. Ellos tienen unas metodologías, ¿no? Que justamente acercan de repente el oído a la persona, le hacen preguntas, si es que hacen un tema de determinación de pulso, etcétera. Depende a lo que justamente aconteció a la persona. Pero a grandes rasgos, la parte de salud ocupacional hace un tema de primeros auxilios. No es que le va a dar una cirugía o le va justamente a hacer mayores cosas dentro del accidente de trabajo. Ok, ¿dónde se determinan las responsabilidades en caso de ocurrir un accidente? Las preguntas les voy a responder al terminar la sesión 1, ¿ok? Para no dejar de ligar esto, ¿ok? Sesión 1 terminamos y lo respondo a las preguntas que están mencionando ahí. Entonces, en la parte de salud ocupacional va netamente un tema así, ¿no? Primeros auxilios, netamente primeros auxilios. De ahí cuando ya hacen un llamado también justamente a la ambulancia o al centro de salud más cercano, etcétera, de acuerdo al estado o al accidente que se ha podido tener. Entonces se menciona acerca de determinar algún tema de algún medio para que pueda venir a la organización, pero primera instancia es el tema de primeros auxilios. El área de salud ocupacional interviene mucho en este tema de accidentes e incidentes. Ok, a ver, a ver. Posteriormente, controle los accidentes secundarios. Por ejemplo,
Vemos en la imagen, ¿no? La persona se resbaló, se haya caído, etcétera, no sé, le duele la pierna. Entonces, le duele justamente la pierna, viene el área de salud ocupacional, el área de seguridad, y le da el tema de los primeros auxilios, ¿no? Le menciona si puede de repente pueda tener algún golpe, le menciona si es que le duele, mantener de repente recta el tema del pie o algo por el estilo para que no le genere mayor daño. Entonces, y de acuerdo a eso, también determinan si es que pueden ocurrir accidentes secundarios. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si es que la persona se cae de repente y está en un lugar cerca a cuestiones eléctricas, por ejemplo, ya no solamente hay un accidente, o sea, está la persona accidentada, que se haya tropezado, por ejemplo, sino que también tenemos peligros cercanos, entonces cables de repente expuestos, etcétera. Por eso que tenemos que controlar que no haya otro tipo de accidentes. O sea, la persona se pudo haber caído, pero cayó de repente muy cerca a cables. Entonces puede suceder un accidente de mayor gravedad, que son accidentes secundarios, pero de igual forma involucran, ¿no? Entonces por eso cuando sucede un accidente, dan el tema de los primeros auxilios, pero también ven la zona que sea segura. ¿Ok? Determinan si es que de repente hay cables, lo retiran, bajan la energía, hacen un bloqueo, etcétera. De repente hay cajas cercanos, los sacan o algo por el estilo para que no, para que la zona sea segura, ¿no? Ya vi, si bien ocurrió el accidente, pero tengo que controlar mi entorno de trabajo para que no nos ocasione accidentes secundarios, ¿no? O de repente la persona, no sé, se golpeó con un tema de la caja, las cajas cayeron en una zona de repente que no era de acceso, bloqueando espacios, y esto nos puede ocasionar también que otras personas al momento de querer pasar por esa línea, no sé, puedan suceder un accidente. Entonces, viendo siempre el tema de la zona que sea segura, que no me haya provocado un tema de movimiento de cajas, que haya provocado que se generen mayores peligros, no solamente para la persona, sino para otras personas. ¿Qué más hago? Identifico fuentes de evidencia y preservar la evidencia. Es bastante importante. Ok, sucedió el tema de la persona que se cae, no sé, pues se genera el tema de que estaba el piso mojado o algo por el estilo y de repente alguien quiere venir y dice, no, no tengo que limpiar el tema de este piso o algo por el estilo, pero no, no, se tiene que justamente, o se quiere arreglar de repente el piso, no sé, de repente el piso tenía hueco, hay un personal de seguridad o alguien de operaciones, no sé, ingresa a la zona y quiere colocarle algo encima. Entonces ahí taparía justamente la evidencia de cuál fue el agente causante de este accidente, ¿no? Uno de los agentes causantes. Entonces es importante, como cualquier investigación en realidad, no solamente de trabajo, justamente preservar el tema de la evidencia. ¿Por qué? Porque justamente yo voy a determinar cuáles han sido los agentes causantes. Pero como primer paso menciona salvaguardar justamente a la persona, ¿no? Siempre determinar el tema de los primeros auxilios a la persona. No es que primero voy a recabar información o tener evidencia o preservar la evidencia y ahí recién me preocupo del herido. Ay, no, tenía el herido. No, primero tienen que salvaguardar el tema de la vida de la persona. De ahí determinas el potencial de pérdida, ¿no? También, o sea, guardas evidencia, determinas el potencial de la pérdida de la persona. Con el tema de los primeros auxilios también se preguntan, ¿no? Se coloca ahí qué pasó, qué ocasionó, si es que la persona también te puede responder, ¿no? Y también con el área de salud ocupacional también pueden determinar qué tan grave ha sido, ¿no? De que ahí tiene un esguince en tal zona, tiene un golpe en el tórax, no sé, etcétera. Entonces también vemos cuál ha sido justamente su potencial de pérdida. ¿Cuál puede ser o cuál podría ocasionar, ¿no? Ok, tengo un golpe en el tórax que podría ocasionarme esto, de repente, no sé, pues el tema de generarle un descanso prolongado, eso le puede afectar un tema de los pulmones, etcétera, pero determinamos el potencial de la pérdida junto con el área de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más hacemos? Es notificar al personal apropiado. Notificamos al personal apropiado. Esto quiere decir tanto justamente a ver la notificación. Sucede un accidente de trabajo, por ejemplo, mención del flujo, ¿no? Yo trabajo en una empresa manufacturera. Por ejemplo, sucede un accidente de trabajo, el accidente de trabajo es notificado netamente al supervisor y al área de salud ocupacional. De acuerdo a eso, las dos personas encargadas justamente del sitio de la persona, el supervisor del trabajo, vamos al área, al punto de determinar qué pasó. También hacemos una activación del área, bueno, mi área de seguridad y salud ocupacional
junto con el tópico, vamos al punto y de acuerdo a ello también activamos si es que no sucede un tema de SSTR, ¿no? Si es que de repente la persona no puede ir por sus propios medios al tópico, vamos totalmente a la zona, ¿no? Si es que la persona de repente sufre un golpe o algo por el estilo, un corte, etcétera, y se tiene que hacer atención ahí, vamos directamente ahí. Y de ahí justamente hacemos un aviso también a seguridad patrimonial. Esto va de acuerdo también a mi plan. Hay un procedimiento, un plan de justamente accidentes e incidentes de trabajo. No hay determinado paso por paso que deberíamos o a qué personal deberíamos reportar. Por ejemplo, el caso sería el supervisor del área, de producción, de almacén, etcétera, se tiene que notificar al área de seguridad y salud ocupacional junto con el tópico, involucra el tópico. Y de acuerdo a eso ya se sigue el paso, ¿no? De repente determinar que se vaya a la clínica más cercana, o de repente también que se vaya o que solamente tenga atención de primeros auxilios, de acuerdo a lo que haya sucedido. Si es un accidente leve o etcétera. Ya, y acciones iniciales, hacer un resumen, como habíamos estado hablando, asegurar, esto es bastante importante, siguiente trabajo, aseguremos los primeros auxilios y ayuda externa si es que se necesita. Solicitar los servicios de emergencia. También controlar los accidentes secundarios, a veces se obvia, pero es bastante importante. Ocurre un accidente, no tengo que también dejar que este mismo accidente de repente pase o ocasione otros peligros adicionales a un personal cercano, determinar que esto no sea segura, identificar las fuentes de evidencia, preservar estas evidencias, determinar el potencial de pérdida, si es que de repente puede ocasionar un tema de descanso médico, si puede ser un incapacitante permanente temporal en un futuro, etcétera, y notificar al personal apropiado.